Es un gusto estar con ustedes. Yo represento al Archivo de Bogotá. Tengo a cargo la Subdirección de Gestión del Patrimonio Documental y hace muchos años estoy dedicado a los archivos. Tengo formación en historia, pero hace 30 años trabajo en el mundo de los archivos. Me siento más archivista que historiador y con orgullo. Estuve a cargo de la Subdirección de Gestión del Patrimonio del Archivo General de la Nación. En ese trabajo lideré un proyecto muy bonito con mi equipo que fue la declaratoria de bienes de interés cultural de carácter documental archivístico. Eso está hoy en día en el Acuerdo 01, que salió en el año 24, él salió en el año 19 ese acuerdo cuando trabajaba en esa institución. Luego estuve en la Universidad Nacional. La Universidad Nacional tiene una entidad nacional y 9 sedes. En la entidad nacional de la Universidad Nacional estaba a cargo de la Oficina de Gestión y Patrimonio Documental. Ella se encargaba de dar todos los lineamientos archivísticos tanto en el ámbito de la gestión documental como en el patrimonial. Eso me absorbía más en la gestión documental que en la patrimonial, dado las necesidades de la institución. Y ahora estoy en el Archivo Distrital o Archivo General de Bogotá. Es una dependencia de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Entonces ese es Jorge Cachunas. Hoy vamos a hablar de desastres en archivos, dada el contexto que va a tratar el día de hoy los diferentes ponentes de este día especial, el Día de los Archivos. Ante la invitación quise orientar una charla, supongo que es y vamos a ver unas imágenes de desastres de archivos. Debo empezar primero en casa. El archivo de la ciudad de Bogotá se quemó en el año de 1900, muchos ya lo saben. Habían unas galerías denominadas Arrula en el espacio actual de la Alcaldía Mayor de Bogotá. En esas galerías estaba el archivo, lo voy a llamar virreinal, pero el virreinato empezó en 1750, lo que quiere decir a lo que antes le llamaban el periodo colonial. Ahora se le atribuye el nombre virreinal por una discusión si éramos colonia o virreino de la monarquía española. Ahí estaban los documentos desde la fundación de la ciudad hasta el momento del incendio. Se perdió toda la documentación. Cuando digo se perdió, es el término que quiero usar en esta charla de hoy. La pérdida del patrimonio documental. Quiero hablar más que de desastres, lo que genera el desastre, que se pierde una memoria. Son palabras de cajón. Para mí, estamos acostumbrados a oírlos y se nos pierde la sensibilidad de lo que significa la pérdida. La pérdida del patrimonio documental la voy a asimilar con la pérdida de un ser querido. Los que estamos aquí nos gustan los archivos. A mí me gustan hace mucho tiempo. La pérdida de un ser querido es un duelo muy fuerte, o de una mascota, si uno tiene un perro, un gato, un caballo, un burro, cualquier animalito que uno adora y lo pierde, hay un duelo de eso. Ese duelo tiene un significado, de eso voy a hablar hoy. Sin embargo, para introducir, estas eran las galerías Arrula en el momento del incendio. Otra imagen de las galerías, esa es la Plaza de Bolívar. Ahí aparecen los créditos del fotógrafo, son las dos únicas fotografías que traigo con créditos. Anoche terminé tarde, como todos cuando hacemos el trabajo de la universidad que termina tarde, y no hace exactamente las citas de las fotografías. Este es el caso de la Gobernación del Valle. Se queman unas bodegas, les llaman bodegas las noticias, uno los llamaría depósitos si lo habla de archivos. La noticia en el periódico es que se incendian unas bodegas en la Gobernación del Valle que tienen documentos con información desde 1957. La imagen corresponde a un edificio en Cartago Valle. Yo soy de Palmira Valle, tengo dos casos de mi tierra. Este incendio ocurre en el año 1983. El ICESI, que es una universidad de Cali,
rescata un archivo donde encuentra esta fotografía y al reverso de la fotografía dice que el archivo histórico también sufrió destrozos totales con motivo del incendio provocado por revoltosos durante los disturbios en 1983 en Cartago. Yo conozco ese archivo histórico, lo que queda es un estante con algunos tomos del periodo colonial, de lo que quedó de ese archivo. Este es otro caso en Brasil. Aquí se quema el patrimonio fílmico de la ciudad de, si no estoy más, es en Río de Janeiro, si no estoy mal, no recuerdo bien, esto es en el 2021. Este caso es el incendio del Palacio de Justicia en Tuluá, en el estallido social, en el 2021. Este es un caso que quería buscar un caso de inundación, pero para explicar el caso de inundación está este es de España, es en el archivo de Burlada, en Navarra. El caso más cercano de nosotros es que en este edificio terminó quedando el archivo de una empresa que se llamaba la ERIS, que fue liquidada en el año 96, que es la que se encargaba de la recolección de las basuras de la ciudad, el matadero, esto antiguamente era un matadero donde estamos, las plazas de mercado, los cementerios y la recolección de basura. Y ellos también atendían parques pequeños de la ciudad. Ese archivo, cuando la entidad es liquidada en el 96, lo dejan aquí, mucha parte expuesta a la intemperie. No alcancé a traer el video, yo terminé contratado en esa época cuando se rescata ese archivo en el año 99, 2000, 2001. Coincidimos con el profesor Reina, él tomó unas fotografías, yo tengo un video que espero tener otra oportunidad para mostrarles esa experiencia de recuperar el archivo de la ERIS. Ese archivo lo ubican en un antiguo edificio de los trolleybuses. La ciudad antes tenía buses eléctricos de servicio público. Existía un edificio muy cerca, por acá por la 13, donde se le hacía mantenimiento de esos edificios, y en ese edificio se reubica este archivo que se rescata, se organiza, se clasifica, se dan las condiciones ambientales, y años después, por un descuido de un daño de un sanitario del tercer piso, el edificio se inunda y ese archivo también sufre ese desastre de inundación. El otro ejemplo que muestro aquí ya es en el mundo digital. Flickr borró 5 millones de imágenes de archivos históricos con licencia copyleft. Existe copyleft y copyright. Eso espero que lo vean en sus cursos, que son derechos de autor y los de izquierda que permiten libertad de consulta. Estos 5 millones de documentos, Flickr los borró de un día para otro y la gente se entera por un anuncio en Twitter. Ellos se dan cuenta y, digamos, esta noticia es del año 22, ellos prometen rescatar, yo no sé si lo rescataron o no, o si finalmente se perdieron. La discusión era que habían fotos, esto es como un Instagram pero dedicado al arte, y subían reproducciones de libros, y ahí está como la discusión de Flickr y justifica la borrada de estos documentos. Ahora, si pensamos en pérdida de documentos, digamos, para hablar de desastres naturales, podemos hablar que existen factores físicos y ambientales, como desastres de incendios, inundaciones, terremotos, que pueden generar la pérdida de documentos, o pueden ser porque en donde están ubicados hay humedad, temperaturas extremas, o plagas de bichos, animales, hongos. Ese es otro motivo en que se puede perder documentos, o por el mal mantenimiento de las unidades de conservación, malas cajas, malas carpetas. Otros problemas que pueden generar desastres en los archivos son factores humanos o antrópicos, que son como negligencia, destrucción intencional, falta de capacitación, robo, vandalismo o tráfico ilícito. Y aquí en negligencia es, tengo el margen izquierdo, corrupción. O
O sea, está asociado el mal organización de archivos con corrupción administrativa. Otros factores son obsolescencias tecnológicas, fallas en sistemas de respaldo, virus informáticos o simplemente falta de aplicación de políticas archivísticas. Digamos que esto en general es como el escenario donde generan desastres en archivos. Existen tipos de desastres naturales, como ya mencioné, terremotos, inundaciones, incendios, y hay unos impactos en el archivo como destrucción física del documento. Existen antrópicos, que son vandalismo, negligencia, conflictos, botín de guerra, como lo señalaba el profesor Reina, y es pérdida por acciones humanas. Y existe también, ustedes se están formando en el mundo tecnológico, el archivo digital, fallos eléctricos, ciberataques, que pueden generar corrupción de archivos digitales en términos de que se pierden. Existe un programa de atención de desastres para archivos. Su definición la encontré con la ayuda de la inteligencia artificial para hoy con ustedes, y es conjunto de acciones, estrategias y protocolos que se implementan para prevenir. Ahí son tres palabras claves: prevenir, responder y recuperar. O sea, tenemos acciones para prevenir en todos esos escenarios que he ido mostrando que la documentación no se pierda. Si se llega a presentar algún incidente, cómo responder en el momento del incidente, del terremoto, del ataque terrorista, de la inundación, cómo responder a esto y luego cómo recuperar. Esas son las tres palabras claves en un programa de atención de desastres. Esto está legislado, existe una ley que es la 1523 que plantea la necesidad de hacer un instrumento de planificación para reducir, preparar y reconstruir. O sea, mediante esta norma es obligatorio que todas las entidades públicas tengamos un plan de atención de desastres. Estaba diciendo tres palabras claves: prevenir, respuesta y recuperación. En la prevención está la evaluación del riesgo, están los planes de contingencia, está la capacitación del personal y la infraestructura segura. En la respuesta son las actividades de los protocolos, la evacuación y protección de fondos documentales y la coordinación interinstitucional. Y la recuperación es evaluación de daños, restauración y conservación, y digitalización y respaldo. En la Secretaría General de la Alcaldía Mayor se cumple la norma y tenemos el índice del Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante una emergencia de archivo. Esto está hecho para el edificio del archivo. Eso quiere decir, ahí en el índice se señalan detalles de lo que debemos conocer nosotros como funcionarios públicos en el momento de una emergencia. Pero adicionalmente mi subdirección, mi equipo, tiene un plan de prevención, preparación y respuesta. No, este es el de la Secretaría General. Mi equipo tiene el plan de salvamento documental del Archivo de Bogotá. Ese plan de salvamento es si ocurre algún incidente dentro de nuestro archivo es el archivo histórico de la ciudad de Bogotá, donde llegan todos los documentos de las 64 entidades distritales. Si se llega a presentar algún incidente, nosotros tenemos este plan de salvamento a los documentos. El otro es como el administrativo para el edificio. Siempre primero las personas, la vida de las personas. En segundo o tercer nivel, una vez que ha pasado el siniestro, viene la atención de los documentos de archivo. Él tiene una fase de prevención. Hace poco hicimos un taller donde dejamos unos documentos sin valor patrimonial y cómo íbamos a actuar en caso de una inundación. Él está unido al Sistema Integrado de Conservación. Recuerden que el Sistema Integrado de Conservación tiene dos planes. El plan de conservación para atender los documentos análogos y el plan de preservación a largo plazo para atender los documentos electrónicos o digitales. El sistema integrado incluye un plan
de salvamento documental. La segunda fase es qué hacer en el momento de la emergencia, y la tercera fase es la recuperación. En otras palabras, si se inunda un archivo, ¿qué debemos hacer en el momento de la inundación? Luego, de cómo nos distribuimos, quién libera, quién atiende, dónde llevamos los documentos, es como la primera fase. La segunda fase son la respuesta a la emergencia, o sea, debemos abrir esos libros. Yo no voy a hablar qué hacer específicamente en cada incidente, sino mostrarles el panorama general. En este caso, una inundación, abrir los libros que tienen documentos, separar las zonas para que no se peguen, y después de esto, o sea, reubicarlos en un lugar para que no se sigan deteriorando. Y en lo último, que es la tercera fase, es cómo vamos a recuperar ese archivo. Aquí concluye esta parte de la charla en temas del plan de salvamento documental. Coincide con las tres palabras que les he dicho que son claves: prevención, respuesta y recuperación. Pero, ¿de qué hablamos cuando hablamos del patrimonio documental? Este título me lo he tomado de dos libros. El primero se llama ¿De qué hablamos cuando hablamos del amor?, de Raymond Carver. Él escribe este libro como en los 70, y otro autor de literatura dice ¿de qué hablamos cuando hablamos de correr?, en honor al libro ¿De qué hablamos cuando hablamos del amor?. Esto es de un autor con mucha divulgación que se llama Haruki Murakami. Se los recomiendo, a Carver también. Es en un escenario del amor o en un escenario de correr. A mí me gusta correr, yo hago medias maratones, 15K, todas esas cosas. En esos escenarios que nos gustan, mi carreta, lo que más me gusta en todo mi quehacer profesional es el patrimonio documental. ¿De qué hablamos cuando hablamos del patrimonio documental? Por eso hago referencia a estos dos autores. Entonces, cuando hablamos de pérdida de patrimonio documental, yo inicié diciéndoles: existen unas frases de cajón. Es memoria, es la historia, es la cultura, pero eso como estudiantes, que es la mayoría de los que estamos aquí, como profesores, se nos vuelven palabras fijas, de que la pérdida del documento es la pérdida de la memoria. Pero eso va perdiendo sentido. Esta charla, lo que quiero que se lleven es el sentido del patrimonio documental. Ahí hay una definición, que es un conjunto de documentos conservados por su valor histórico. ¿Qué es lo histórico? Para que ustedes lo piensen. ¿Qué es lo cultural? Y que hacen parte de un patrimonio. Entonces, en lo que estudiamos en archivos, decimos: existen los documentos de conservación total según las tablas de retención documental y según las tablas de valoración documental, y esos son los archivos históricos. Eso nacen, y desde que nacen se vuelven históricos si hay un buen ejercicio de valoración. Si identificamos qué es los documentos históricos en una entidad desde que nacen, ya ellos se van a ir a dar al archivo histórico en su ciclo vital del documento. Existen documentos declarados bienes de interés cultural de carácter documental archivístico, y existen documentos declarados por UNESCO Memoria del Mundo. Estos tres contextos hacen referencia a un patrimonio documental. ¿Qué tienen en común esos archivos históricos? Los declarados BIC, los que la UNESCO los declara Memoria del Mundo, ¿son lo mismo? ¿Son diferentes? ¿Son un patrimonio documental? Sí, de entrada sí son patrimonio, pero entonces veamos cada uno de ellos. El primero son los documentos que dentro del ciclo vital se denominan de conservación total y van a conformar los archivos históricos. ¿Cómo identificamos? Lo sabemos, mediante la valoración secundaria. ¿Qué dice la norma? Valor histórico, cultural y científico. Quiere decir, vuelve y nos aparece la palabra histórico y cultural. Y generan los archivos históricos. Yo tengo a cargo el archivo histórico de la ciudad de Bogotá. Yo tengo que hacer todos los procesos técnicos. Yo no, mi equipo, que somos cerca de 60 personas,
nos hacemos responsables de hacer todos los procesos técnicos en la última fase del ciclo vital del documento, o sea, en archivo histórico. El Archivo Bogotá es patrimonio documental. Cuando hablamos de los BIC, los bienes de interés cultural, según el Ministerio de Cultura de Ministerio de las Culturas de nuestra nación, hace referencia a un régimen especial de protección. ¿Qué es un régimen especial de protección? Es una normatividad que dice: si hay un archivo en peligro, declarémoslo bien de interés cultural para que ingrese a una protección especial para que no se pierda. Ese régimen especial de protección da las declaratorias de bienes de interés cultural. Para hacer ese ejercicio se requieren unos criterios. Esos criterios son tomados de la misma UNESCO. Esos criterios son que un documento sea antiguo, que su autor tenga una relevancia histórica, cultural o científica, que tenga autenticidad, que su constitución sea característico, ya sea por su forma o su contexto físico, pero de todos esos el más importante es el número 8, que es la representatividad y contextualización social y cultural de ese documento. Si algún documento tiene estos criterios que generan un valor atribuido como histórico, estético o simbólico, en el histórico caben las palabras cultural y científico, o estético por su belleza estética o su particularidad estética, o simbólico que representa una sociedad y cultural, se declara BIC para ser protegido en un régimen especial. Y ese régimen especial significa 4 cosas. Si el documento requiere un plan especial de manejo y protección de carácter documental archivístico, hay que elaborarlo. En otras palabras, eso es un PEM, Plan Especial de Manejo y Protección de Carácter Documental Archivístico. Es un diagnóstico de organización y clasificación y un diagnóstico de estado de conservación para decidir cómo voy a rescatar ese archivo. Eso es un PEM, en otras palabras. Eso es un régimen especial de protección. Lo segundo es que el documento no puede ser restaurado sin permiso de la autoridad que declaró BIC. El tercero es que el documento no puede salir del país sin autorización de la autoridad que declaró BIC. Y el cuarto es que el documento, si es público, no se puede vender. Puede venderse entre entidades públicas, pero no a un particular. Y si es privado el documento BIC y se vende, se tiene que informar a la autoridad competente que declaró el BIC. ¿Quién es la autoridad competente? Hay bienes BIC nacionales, y el Archivo General es el que declara el BIC nacional. Hay BIC distritales, lo hace el alcalde, o lo delega el secretario general, que es lo que ocurre actualmente. Hay BIC municipales, hay BIC departamentales. En otras palabras, el BIC responde a la organización político-administrativa de nuestro país y su autoridad competente es el máximo líder de esa competencia, exceptuando el nacional, que está a cargo del Archivo General de la Nación y no del presidente. Esos son los BIC, y aquí nos dan pistas de otro patrimonio documental rescatable. Y el último es el que la UNESCO señala como memoria del mundo. Es la memoria colectiva y documentada de los pueblos del mundo, su patrimonio documental, que a su vez representa buena parte del patrimonio cultural mundial. Los objetivos es facilitar la preservación, facilitar el acceso universal al patrimonio documental y crear una mayor conciencia en todo el mundo de la existencia y la importancia del patrimonio. Si ustedes observan, el objetivo de este es diferente al anterior. Este es un régimen especial de protección y este es más preservarla, aunque de fondo es lo mismo, tienen intereses diferentes. Son tres escenarios donde estamos hablando de patrimonio documental
Y los tres parten de la valoración, del valor de la información y el soporte que lo sostiene, sea digital o sea análogo. Yo estoy pensando en patrimonio, yo me estoy proyectando en el trabajo que hago en la alcaldía, en patrimonio documental, digital, porque el análogo es claro. Entonces, empezar a hablar del patrimonio digital, que es nuestro presente en lo que ustedes están formando. En términos, digamos, de dimensiones, hay una dimensión histórica, una dimensión jurídica, una dimensión cultural y simbólica. La histórica permite reconstruir hechos del pasado. La jurídica respalda derechos legales, la cultural representa la identidad colectiva y la simbólica evoca memoria y pertenencia. Los ejemplos están en la diapositiva, ustedes saben leer, yo no lo voy a describir. Y vuelvo a mi tema. ¿De qué hablamos cuando hablamos del patrimonio documental? Cuando nos enfrentamos a la pérdida. Como la charla es desastres de documentos de archivo, es ¿qué pasa después de esta pérdida? Es como lo que quiero sensibilizar en esta charla. Hay unas consecuencias sociales, hay la pérdida de archivos, se borra la memoria colectiva. No tenemos los archivos del siglo XIX de la administración de Bogotá. No sabemos cómo era Bogotá en el siglo XIX. Nos toca reconstruir la ciudad desde los archivos de las otras ciudades. Pero nuestro comportamiento, yo soy de Palmira, yo llevo 30 años aquí. En reconstruir, somos distintos los del valle a los antioqueños, a los costeños y a los de la sabana de Santa Fe de Bogotá o cundiboyacenses o de Santa Fe de Bogotá. Somos distintos culturalmente, comemos cosas distintas, nos interesan cosas distintas, nos vestimos de manera diferente. Tenemos rasgos distintos. Reconstruir la historia de Bogotá con los archivos regionales no representa lo mismo. Tenemos historias distintas, somos una misma nación. El proyecto de nación se consolida más o menos con la regeneración. Eso es 1880 con la Constitución que fue sustituida en 1991, que era la del 86. Ese proyecto buscaba crear nación. Crear nación es identidad. Que a todos nos guste la selección Colombia. Eso es una identidad nacional. Que a todos nos guste cosas comunes. Hablamos del mismo lenguaje. Tenemos más o menos las mismas creencias religiosas. Yo no tengo esa, pero en general predomina la católica, cristiana católica. Hablamos español. Tenemos una identidad como colombianos y se nos sale a flor de piel si salimos del país. Si apenas salimos a cualquier país decimos yo adoro Colombia, yo quiero a Colombia, yo me identifico como colombiano. Esa identidad sale de los archivos, o sea, para ser estudiada, ¿sí? Para buscar qué tenemos en común las regiones. Implicaciones legales. La pérdida de archivos obstaculiza la defensa de los derechos. De eso seguramente van a hablar hoy en uno de los casos emblemáticos, pero la pérdida de los soportes legales, notariales, eclesiásticos, porque la iglesia se encargaba de los registros civiles, que son las partidas de nacimientos, antes de que existan los certificados de nacimiento. O sea, en las iglesias tenemos que buscar las partidas de bautismo cuando no existían certificados de nacimientos por la registraduría. Entonces tenemos los eclesiásticos, los judiciales, los notariales, donde existen documentos que nos generan valor legal. No somos nadie cuando se nos pierde la cédula. Hay que sacar la copia, pero sin la cédula no podemos ir ni al banco, ni nos dejan entrar a una oficina. O sea, es como si la cédula fuéramos nosotros en un papel, porque eso es lo que de grupos armados de cualquier naturaleza. ¿Sí es el profesor Juan? No, le cambié el nombre. Reina. Profesor Reina.
la pérdida de documentos es como borrar la identidad de las personas. A nivel de impacto cultural, la destrucción de archivos implica la pérdida de símbolos culturales. El ejemplo que les puedo traer es que tumban el monumento de González Jiménez de Quesada y nombran la carrera 13 en el estallido social, avenida, se me olvidó, Misac. ¿Sí? Eso simbólicamente representa mucho. Otro ejemplo para aterrizarlo en archivos es el proceso de paz con los paramilitares. El documento se lo lleva un congresista en el bolsillo y se pierde, no lo tenemos. El proceso de paz reciente con la FARC, 2 semanas después de ser firmado en el Teatro Colón, eso tuvo una consulta popular que dijo no, y el presidente Santos de todas maneras lo saca adelante. En el Teatro Colón lo firma con los líderes de la guerrilla de la FARC. Ese proceso de paz está en presidencia. La presidencia es al frente del Archivo General. Nos vamos con una compañera de trabajo por orden del presidente a través del Ministerio de Cultura y nos atravesamos con todas las transferencias primarias y secundarias, nos lo ponemos aquí, pasamos la calle y lo metemos al Archivo General de la Nación para que no se pierda. ¿Sí? Porque el tratado como tal, el acuerdo de paz está publicado, usted lo puede comprar. Usted lo puede conseguir, está en internet, pero el original se podía perder. Entonces había que salvarlo. Entonces ahí nos llevamos toda la archivística, toda la legislación del Archivo General de la Nación de por medio y lo incluimos, y no solo eso, lo declaramos bien de interés cultural para protegerlo, porque es un bien en peligro, es botín de guerra. ¿Sí? O sea, eso se va a entender en unos años. Sobre todo ahora que la derecha va tomando a nivel mundial más y más poderes. La necesidad de preservación. Los desastres ponen de relieve la importancia de proteger los documentos. Yo no quise traer ejemplos de museos, pero son más impresionantes. Se quema Notre Dame, se quema una catedral que hacen dentro de una mezquita en una ciudad de Córdoba por casualidad. Yo había ido de paseo un año anterior. Una mezquita gigantesca, más grande que esta cuadra en la que estamos. Una mezquita, que eso era árabe en España, los árabes están 7 siglos, después los reyes de los católicos, Isabel y Aragón, se unen y expulsan a los moros de España. Eso se traduce en que sacan a los musulmanes de territorio español, eso coincide con el descubrimiento. Esos espacios religiosos son conquistados también, y dentro de esa mezquita hay una catedral católica. Eso es turístico, de ahí a misa, la gente de casa, la bautizan, todas las cosas. Eso pasa, es espectacularmente hermoso. Yo fui a esa ciudad por casualidad y un año después se quema la catedral dentro de la mezquita de Córdoba. Lo mismo ocurre en territorio musulmán. Turquía, la capital, es que me acuerdo de Bizancio, Estambul, es que me acuerdo de Bizancio, Constantinopla, siempre me olvida de Estambul. En Estambul era al revés, era católico de Occidente, sí, era el Imperio Romano de Occidente, su capital Constantinopla. Después viene Bizancio, que es el Imperio Bizantino. En el Imperio Bizantino hacen una iglesia católica gigante, eso cae, los musulmanes se toman este territorio, y cuando se toman este territorio, la catedral la convierten en una mezquita que hoy en día es Santa Sofía. Los archivos históricos preservan memoria colectiva y la identidad cultural. Yo he hablado mucho de esa memoria colectiva, de esa identidad, son vitales para una sociedad y para investigarla. O sea, yo estudio historia, la historia se investiga para dar explicaciones para el presente. O sea, uno reconstruye la historia del pasado para explicar hechos de hoy. El historiador no vive en el pasado, estudia el pasado, pero vive en el presente. Para poder entender por qué somos así, por qué estamos así, se investiga ese pasado. La pérdida de documentos de archivo provoca daños irreversibles
a la historia institucional, por la historia social, por la historia económica, cualquier factor de la historia y social. Ahora, para cerrar les muestro un ejemplo que es el genocidio armenio. Esto es ahí al lado de Turquía que les estaba hablando. Arriba de Turquía hoy en día había un país que se llamaba Armenia. Cuando se desbarata, después de la Primera Guerra Mundial, lo que más afectó es que se acaba el Imperio Otomano. El Imperio Otomano permitía distintas culturas en su territorio geográfico. Mi abuelo, ese apellido Cachiotis, vivía en un pueblo en la actual Turquía, se llamaba Smir o Esmirna. Eso es abajito de Armenia. Él, en la independencia del pueblo turco, una independencia de ese imperio otomano, se crea la República Turca. En ese ejercicio está Ataturk, a los que les gusta ver las novelas turcas, nombran mucho a Ataturk. Yo no la he visto, pero supongo que lo deben nombrar cada rato. Ataturk acaba con toda cultura y religión, porque es más que todo religioso, que no sea musulmana, es radical. Es similar y paralelo a lo que estamos viendo hoy en día en Palestina. Entonces, en esa época, es que es el ejemplo que les quiero dar, desaparece un pueblo completo. Hay una película muy bella, traten de buscarla, yo no me acuerdo el nombre, si no me acuerdo del profe, el nombre menos de la película, pero ustedes buscan en Google, inteligencia artificial, que quiera, desaparición del pueblo armenio, película, es una película preciosa, súper recomendada. Desaparece este pueblo. Yo lo traigo de ejemplo porque simultáneamente muere 1.500.000 griegos en el territorio turco. Desaparece un pueblo. ¿Qué significa la desaparición de un pueblo? Y esto es similar a los desplazamientos que ocurren en nuestro país. Esto es similar a cualquier acto de genocidio que haga el hombre sobre el hombre. Y esto está documentado o no documentado. Entonces aquí es el valor del patrimonio documental, el sentido de existencia de esos documentos para narrar los hechos. Entonces, si vamos a otros ejemplos, pensamos en los ataques, en lo que pasó aquí entre 1950 y 1980 con las dictaduras militares. Aparecen los archivos de las dictaduras militares por casualidad, como el caso de Guatemala, como el caso de Argentina, como el caso de Brasil, como el caso de Uruguay, y es con los documentos que se puede documentar las atrocidades que genera el hombre con el hombre, pensando en lo que piense y en lo que crea. Cosas de mi vida, hice parte de Archiveros Sin Fronteras, trabajando por archivos de derechos humanos. Ahí conocí todo este mundo de los archivos de las dictaduras. Y ya para ir cerrando, digamos, ¿qué hacemos para evitar estos desastres en los patrimonios? Mi propuesta son los 4 primeros que están en la diapositiva. Capacitación, identificación, dónde están, censemos los archivos, dónde se encuentran esos archivos que tienen un valor patrimonial más allá de lo institucional. O sea, mi archivo tiene el día de mañana, están invitados que lanzamos la Guía General de Archivos para que identifiquen qué tiene el Archivo Bogotá en un solo documento. Eso es una guía, censos de archivos, inventarios. Eso no garantiza que se pierdan, pero al menos los hace visibles para protegerlos. Se vuelven que existen, porque el problema de los archivos, hay una negación a los archivos, o sea, no nos gustan, no los cuidamos, no los tenemos, y es como el rincón de cada entidad, como el cuarto sucio, como donde van a parar los documentos, identificar. Y lo que es, digamos, registrarlos, declararlos, hacerlos visibles es mi propuesta frente a la pérdida del patrimonio documental. Ya las partes de gestión de riesgo están normalizadas,
hacer la prevención, las medidas de conservación preventiva y la digitalización para respaldo. Los archivos no solo son documentos análogos o digitales, que eso es lo que manipulamos, clasificamos, ordenamos, describimos, no son solamente objetos que les perdemos sentido, sino que son la memoria, la historia y la identidad.